Isaías capítulo 55, versículo 1 y 2. Leemos lo que dice la palabra de nuestro Dios en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. El título de nuestro tema en esta mañana: el precio de lo eterno. El precio de lo eterno. El Señor nos habla aquí en este pasaje de Isaías 55, versículo 1 y 2. Y rapiditamente miramos, ¿verdad?, este pasaje para avanzar y adentrarnos un poco más en el tema de esta mañana. Pero comienza diciendo la palabra: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Nos habla primeramente de una invitación de parte de Dios a todos los sedientos. Miramos que esto significa a todos los necesitados, los atribulados, los menospreciados, angustiados, desesperados, desamparados. Para ellos es la invitación, para todos nosotros que tenemos necesidad de Dios. Venid a las aguas. Las aguas son la gracia de Dios, la fe, la esperanza, el amor, el gozo, la paz que Cristo nos ofrece al venir a Él. Aleluya. Y dice, no solamente eso, sino dice a los que no tienen dinero, porque dice: los que no tienen dinero, venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Los que no tienen dinero son los que no tenemos méritos, capacidad, habilidad, fuerza para obtener por nosotros mismos lo que tanto necesitamos. El que no puede obtener por sí mismo lo que tanto necesita de Dios, dice Dios: venga y cómprelo, adquiéralo, obténgalo, sin mérito, sin capacidad, sin habilidad. El que siente que no merece, el que siente que no tiene la fuerza, la capacidad, la habilidad, dice Dios: venga mi gracia y reciba gratuitamente lo que no puede obtener de otra manera. Venga y reciba aquello que Dios ha pagado un precio para que el hombre que no tiene méritos, que no tiene con qué obtenerlo, pueda adueñarse de cosas que realmente valen, de cosas maravillosas. Dice, sigue diciendo, ¿verdad? Venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Comprar es adquirir, obtener, recibir. Comprar sin dinero, se compra sin dinero al acercarse uno a Dios por medio de la fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Decíamos en nuestro tema anterior, la fe es la moneda celestial por medio de la cual podemos comprar sin dinero de esta tierra, pero con la fe en Cristo Jesús podemos adueñarnos de los tesoros eternos, de los tesoros espirituales, de las cosas que satisfacen y bendicen la vida del hombre de una manera maravillosa. Comprar sin precio, esto significa adquirir por medio de la gracia. La gracia es un regalo de Dios que no podemos ponerle precio, pero es algo que recibimos gratuitamente de parte de nuestro Salvador, como un regalo de parte de nuestro Dios. Así que el Señor nos extiende esta invitación maravillosa: comprar lo que el dinero no compra, adquirir lo que no merecemos poseer o recibir. Estas son las cosas que realmente valen. Lo que el dinero no compra y lo que no merecemos adquirir o recibir, esto es lo que realmente vale. Esto es lo espiritual, esto es lo eterno, esto es lo que perdura para siempre, esto es lo que satisface. Se resume en dos palabras, dice: comprad vino y leche. El vino representa la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios. La leche representa la palabra de Dios, las cosas eternas, las cosas espirituales, las promesas de Dios.
todo lo que Dios nos otorga, ahí viene representado lo que satisface verdaderamente el corazón del hombre. A eso nos invita el Señor, a acercarnos y adquirir. Pero luego el versículo 2 dice lo siguiente, viene ahora un reclamo de parte de Dios. Primero nos invita a obtener lo que realmente vale, lo que realmente satisface, lo que no podemos comprar con dinero o lo que el dinero no compra, lo que no merecemos obtener porque no damos la medida. Todo eso Dios nos lo otorga, nos lo ofrece gratuitamente por medio de la fe, por medio de la gracia, que es un regalo maravilloso que Él nos otorga. Pero enseguida el versículo 2 nos dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. O sea, en este reclamo, por así decirlo, de Dios, dice que ¿por qué gastamos el dinero? El dinero son nuestros recursos, el dinero son nuestras habilidades, nuestra capacidad. El dinero es todo aquello que creemos tener como beneficios, como algo que consideramos que tiene valor, importancia en nuestra vida. Y dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, dice el Señor, y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosuras. Aleluya. Eso es lo que verdaderamente satisface. Dios dice: los veo ocupados, afanados, corriendo de un lugar para otro, buscando, gastando sus vidas, gastando su tiempo, gastando sus recursos humanos que les he dado, gastando todo lo que tienen de valor, buscando satisfacción en donde no hay satisfacción, buscando algo real en lo que no es real, buscando algo perdurable en lo que no perdura. Y dice el Señor: yo quiero llevarlos no solamente a lo superficial, no a lo que no sacia. Yo quiero que gasten, yo quiero que gasten sus vidas, quiero que gasten su tiempo, pero en lo que vale, en lo que llena, en lo que satisface, en lo que perdura por toda una eternidad. Eso es lo que quiero, dice el Señor, para mis hijos, para mi pueblo, para mi iglesia. Ahí nos quiere llevar el Señor. Y por eso da esta exhortación: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Entonces, gastar nuestro dinero, una vez más, es gastar nuestros recursos, lo que Dios nos ha dado, gastar nuestra vida. Decíamos en el tema pasado, uno de los recursos más hermosos y más valiosos que Dios nos ha dado es el tiempo. El tiempo que Dios nos ha dado está limitado. No es algo que vamos a tener por una eternidad en esta tierra, sino que el tiempo es breve. Tenemos 70 años de vida, 80 los más robustos, y los que pasan de eso ya es con mucho dolor, con mucho sacrificio, sufrimiento, con muchas condiciones ya limitadas en su vida, enfermedades y diferente tipo de cosas. Entonces el tiempo es un recurso valioso que Dios nos ha dado, y Dios dice: no gastes tu tiempo, no gastes tu vida, no gastes ese recurso tan precioso en cosas no te llenan, que no te satisfacen. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosuras maravillosas de parte de Dios. Pero para esto Dios nos invita no a trabajar por lo que no llena, por lo que no sacia, sino a trabajar, a esforzarnos por obtener aquello que realmente satisface. Como dice el texto, se deleitará nuestra alma con grosuras. Las grosuras es aquello que realmente satisfacía en el tiempo pasado, aquello más rico, más delicioso de la carne de un animalito, por así decirlo, los mejores cortes de las mejores carnes, lo más suculento, lo más rico, lo más delicioso. Dice: eso tengo yo para ustedes, pero no en algo terrenal, material. Tengo algo mejor que lo material, tengo algo mejor que lo superficial, tengo lo eterno, tengo lo espiritual, tengo lo que sacia, lo que satisface, tengo algo real para ustedes, dice el Señor.
algo maravilloso, algo precioso. Sin embargo, aunque Dios primeramente nos otorga las cosas eternas y espirituales a través de lo que es el sacrificio de Cristo Jesús, hay algo también que nosotros debemos de hacer. Y vamos a avanzar en nuestro tema para ir mirando más ampliamente nuestro tema. Veamos qué dice Juan capítulo 6, versículo 25 al 27, en contexto con lo que estamos mirando en Isaías. Veamos qué dice la palabra del Señor. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Aquí vuelve el Señor a reafirmar lo que estamos hablando. Es el contexto, por así decirlo, de lo que nos dice en Isaías. Dice la palabra que el Señor había hecho la multiplicación de los panes y de los peces, y el Señor les dijo a sus discípulos: crucen en la barquilla el mar, aquel brazo del mar, para llegar al otro lado, y yo los alcanzaré. Pero dice la palabra que cuando el Señor cruzó con sus discípulos y llegaron al otro lado, ya la gente que había comido de aquel pan y de aquellos peces ya lo estaba esperando al otro lado. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, les está diciendo el Señor: los veo que se han esforzado por llegar hasta este lado del mar. No sé ni cómo le hicieron para llegar tan rápido de acá del otro lado donde estaban, y comieron el pan y comieron los peces, y tan rápido cruzaron que me ganaron en llegar al otro lado. Y cuando ya me miran en el otro lado, me dice que hallándole al otro lado del mar, o sea, lo andaban buscando allá al otro lado del mar, y le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Te andábamos buscando, ¿dónde estabas? Y el Señor los mira, cómo lo buscaban, cómo se esforzaban, cómo cruzaron aquel mar, o sabe Dios cómo llegarían al otro lado, pero ellos se la ingeniaron, se esforzaron para llegar al otro lado. Sin embargo, el motivo, lo que los movía, no era la razón que el Señor quería que los moviera. La razón que los movía a llegar al otro lado era simplemente porque habían comido el pan, se habían saciado de un alimento material, terrenal. Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, se saciaron de un pan terrenal, material, de peces, de pescados y de panes, y qué bueno, era una comida necesaria. Pero el Señor les dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, el enfoque del Señor es: no gasten su dinero en lo que no es pan, no gasten su tiempo en lo que no aprovecha, no se afanen por obtener y conseguir lo que al final de cuentas no les va a traer verdadera satisfacción. Piensen en lo que realmente satisface y perdura. Trabajen no por la comida que perece. Toda la comida que perece es lo terrenal, es lo material. Y con esto, por supuesto, no está diciendo el Señor que no trabajemos en lo material. No está diciendo que dejemos los trabajos y ya nadie vaya a trabajar, porque de otra manera, ¿cómo saldríamos adelante? ¿Cómo pagaríamos la renta? ¿Cómo compraríamos la comida? ¿Cómo cubriríamos los gastos para vivir en la vida cotidiana? Hay otros pasajes que nos hablan claramente de que es necesario trabajar, que
que el que no trabaja, que tampoco coma, amén. Entonces es necesario el trabajo, pero lo que está diciendo este pasaje es que el objetivo de nuestra vida no sea trabajar simplemente como la meta y el objetivo, buscando a través de este trabajo obtener cosas, placeres, deleites en los cuales busquemos satisfacción para nuestra vida, sino entender que todo lo terrenal, que todas las satisfacciones terrenales, el trabajo por obtener una satisfacción terrenal, eso es pasajero, es superficial, no sacia verdaderamente el alma del hombre. Que si queremos algo que verdaderamente satisfaga nuestra vida, necesitamos algo más que eso, porque el hombre puede trabajar día y noche por tener economía buena y puede comprar los gustos que más desee y aparentemente satisfacer sus deseos, pero todo eso no le va a llenar su corazón, no va a terminar con un corazón satisfecho, gozoso, lleno de cosas reales. Va a terminar decepcionado, va a terminar diciendo: esto es todo lo que se puede comprar con dinero, esto es todo la satisfacción que puedo adquirir a través de lo que son los bienes materiales, a través de lo que es lo terrenal, esto es todo. Créame que Salomón probó de todo lo que hay en esta tierra: placeres, mujeres, afanes, dinero, casas, palacios, fama, todo lo que pudo tener lo tuvo, y termina diciendo: vanidad de vanidades, todo es vanidades bajo el sol, nada de eso sacia, solamente la presencia de Dios, el vino y la leche, la presencia de Dios, la palabra de Dios, las promesas de Dios, la vida de Dios, la vida espiritual que Él nos ofrece, es la que verdaderamente satisface nuestra vida. Entonces debemos de trabajar, sí, debemos de trabajar para cubrir nuestros gastos, nuestras inversiones, nuestra vida terrenal en esta tierra, sí, pero no debemos de tener como objetivo el querer trabajar por algo en esta tierra de forma de encontrar en ello una satisfacción real. La satisfacción real y lo perdurable solamente lo vamos a encontrar en lo eterno, en lo espiritual, lo que verdaderamente satisface. ¿Cómo podemos obtener eso? ¿Qué es el precio que tenemos que pagar de alguna manera para poder obtener lo eterno? El precio de lo eterno, es decir, el precio de lo eterno no consiste en dinero material, no consiste en lo que podamos comprar humanamente hablando, porque no hay dinero, no hay diamantes, no hay oro con lo que podamos comprar lo eterno. Pero hay algo que sí pide Dios de nosotros, que es el precio para adquirir lo eterno, lo real, lo satisfactorio. Y vayamos a la palabra del Señor. Vamos a diferentes pasajes. Voy a ir un poquito rápido para ir avanzando y cubriendo lo más que podamos. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Oiga lo que dice la palabra. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor dijo a aquella gente que lo buscaba: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Trabajad, no les dijo no trabajen, trabajen, esfuércense por obtener, por adquirir, por poseer esas cosas eternas, esas cosas espirituales gloriosas de parte de Dios. ¿Y cuáles son esas cosas y cómo vamos a adquirir, obtener esas cosas? Una de las primeras cosas que nos abre el camino y la puerta a toda bendición espiritual, a toda bendición eterna,
es encontrarnos en la voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios es lo que ofrece mayor satisfacción, es lo que ofrece mayor gozo, mayor alegría. Una persona nunca será feliz mientras no se encuentre en la voluntad de Dios. Una persona aparentará ser feliz, pero dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Agrega y dice: aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Dicho de otra manera, el hombre que quiere ser feliz en el mundo será como un payaso con la cara pintada de sonrisa, pero triste en su corazón. O sea, aparentará, andará en el vicio, andará en el placer, andará gritando y celebrando y diciendo que es feliz y que va a vivir la vida y que va a disfrutar y que va a gozar y que va a hacer y que va a deshacer. Pero en lo íntimo de su corazón se sentirá como un miserable gusano. Se sentirá sin paz, sin gozo, sin alegría, sin sentido de vivir. No le encontrará sentido a la vida, porque el único lugar donde la vida cobra sentido es en la voluntad de nuestro Dios. Es cuando el hombre vuelve a la voluntad de Dios, vuelve a lo que es aquel plan glorioso que Dios tiene para su vida. Y cuando el hombre se encuentra en esa perfecta y hermosa voluntad de Dios, el hombre se siente pleno con lo mucho o con lo poco. Se siente pleno soltero o casado. Se siente pleno con abundancia o con escasez. En la condición en la que esté, no necesita de nada más, porque Dios es su plenitud, Dios es su alegría, Dios es su fuente, su sustento, su fortaleza. Se siente realizado, aleluya. El hombre que vive en la voluntad de Dios no siente que está perdiendo su vida en vano. Siente que se está realizando plenamente. Está invirtiendo su vida en su familia, en su hogar, en su matrimonio, en lo que vale, no en las cosas superficiales que no satisfacen, en las cosas eternas de Dios también, que traen ese gozo, esa paz, esa alegría. Entonces el hombre que está en la voluntad de Dios es el hombre más feliz que pueda haber en esta tierra. El centro de la voluntad de Dios es donde encontramos la plena satisfacción para nuestra vida, aleluya. Pero dijo el Señor: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Y cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a trabajar buscando esta bendición maravillosa? El versículo 1 lo dice de esta forma: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, lo que está diciendo primeramente es: quiero que se esfuercen, quiero que se sacrifiquen, quiero que presten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, lo primero que nos da acceso a lo que es lo eterno, el precio primeramente que fue pagado para poder tener acceso a lo eterno, fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo primero. Sin ese sacrificio, el hombre no tiene acceso a lo eterno, no tiene acceso a lo real, no tiene acceso a lo que satisface y a lo que sacia. El hombre jamás encontrará algo perdurable, algo real, algo genuino y auténtico sin ir al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el primer lugar donde encontramos el acceso a lo eterno, a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, a la gracia de Dios, al gozo, a la alegría, a la paz, a todas las cosas hermosas y reales que Dios nos ofrece y nos otorga al creer en el Señor Jesús, aleluya. Amén, mis hermanos. Pero no solamente es el sacrificio de Cristo. Primero es el sacrificio de Cristo. Esa es la base y el fundamento y la fuente. Y sin ese sacrificio estaremos desconectados de lo eterno. O sea, hablo de lo eterno de Dios. Estaremos posiblemente conectados con las tinieblas eternas, con la condenación eterna, con la maldad y con tantas otras cosas si no tenemos a Cristo. Pero cuando hablo de lo eterno, hablo de las cosas de Dios, de las
las cosas que sacian, de las cosas que nos llenan. Como dijo el Señor en Isaías: a todos los sedientos, venid a las aguas, aleluya. Y a los que no tienen dinero, vengan y compren sin precio y sin dinero vino y leche, aleluya. Y se va a deleitar su alma con grosuras maravillosas de parte de nuestro Dios, aleluya. Entonces, lo primero que nos abre ese camino hacia lo eterno de Dios, hacia lo precioso, hacia lo perdurable, hacia lo satisfactorio, a lo que permanece, como dijo el Señor: trabajen por la comida que a vida eterna permanece, no por la que perece. Primero es el sacrificio de Cristo, pero segundo es nuestro sacrificio. ¿Cómo nuestro sacrificio? Aquí dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional? Dicho de otra manera, lo que está diciendo es: presenten sus vidas, sus cuerpos, negándose a lo terrenal, a lo carnal, a lo pecaminoso, para que puedan llenarse de lo eterno, de lo espiritual, de lo satisfactorio. Su carne, su cuerpo va a querer correr a lo negativo, pero si ustedes lo presentan como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro diario vivir, vuestro culto racional, entonces van a tener acceso a las grosuras de parte de Dios, a los deleites de nuestro Dios, al gozo, a la alegría real, a la satisfacción verdadera que Dios nos ofrece. Y cuando nosotros nos presentamos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, estamos, en otras palabras, negándonos a nuestra carne para que nuestro espíritu pueda saciarse de lo real, de lo auténtico, de lo verdadero. Estamos negándonos a donde nuestra carne nos quiere llevar, para dejar que nuestro espíritu nos conduzca a los pastos verdes y a las aguas tranquilas de la perfecta voluntad de Dios, que es lo que satisface verdaderamente. Por eso el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo. O sea, no vivas como este siglo vive, como este mundo vive, sino transformaos, cambia tu forma de pensar por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces dice: no te conformes a este siglo, cambia tu mentalidad, cambia tu forma de pensar, y no te entretengas y no pierdas tu tiempo y no gastes tu dinero y no trabajes por lo que no es pan. Acércate a la voluntad de Dios, invierte tu vida, tu tiempo, tus recursos, lo que eres, buscando lo eterno, buscando lo satisfactorio, que comienza y se encierra en la perfecta voluntad de Dios. Se encuentra en la perfecta voluntad de Dios. Todo lo eterno, lo real, lo satisfactorio, lo hermoso de Dios, lo que llena nuestras vidas, lo que cambia nuestras vidas, lo que satisface nuestras vidas, se encuentra única y solamente en la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios encontraremos decepción, encontraremos traición, encontraremos engaño. Nuestro propio corazón nos engañará. Nos sentiremos engañados por los más cercanos a nosotros. Nos sentiremos defraudados, porque muchas veces no recibimos lo que expectábamos de un esposo, de unos padres, de unos hijos, y nos sentimos decepcionados y terminamos amargados en la vida, diciendo que todos son igual y que no se puede confiar en nadie y que la vida es terrible y esto y lo otro, porque hemos querido encontrar lo satisfactorio fuera de la voluntad de Dios. Hermano, fuera de la voluntad de Dios solo encontrarás decepciones, tristeza,
tristeza y dolor, pero dentro de la voluntad de Dios, aun cuando pueda haber sufrimiento, aun cuando pueda haber pruebas y problemas, pero aún en ese proceso encontrarás delicias, encontrarás consuelo, encontrarás fortaleza, encontrarás cosas hermosas de parte de Dios en el mismo proceso doloroso que puedes estar pasando. Habrá algo maravilloso de parte de Dios, una consolación, un consuelo, una paz, una alegría, un gozo que el mundo no te puede dar. ¿Estamos comprendiendo? Veamos qué dice la palabra del Señor en Juan capítulo 12, versículo 23 al 26. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué hermoso, ¿verdad? Pero qué reto tan fuerte nos hace el Señor. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar por adquirir, obtener lo eterno, lo real, lo satisfactorio? No es un precio de dinero, no es un precio o un sacrificio humano terrenal que tenemos que hacer, una manda o alguna cosa semejante a eso. No es nada de eso. Pero el precio que tenemos que pagar de alguna manera para obtener lo eterno, aquí nos lo dice el Señor. Dice que Jesús les dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero oiga lo que dice el versículo 24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo, pero si muere, llevará mucho fruto. O sea, está hablándonos del camino para obtener lo real, lo satisfactorio. ¿Cuál es ese camino? De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo, pero si muere, llevará mucho fruto. En Cristo Jesús, para vivir, primero hay que morir. En Cristo Jesús, para ganar, primero hay que perder. ¿Qué tengo que perder? Aquí dice enseguida el Señor: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Entonces, para poder ser llenos de lo de Dios, nos dice el versículo 24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, quedará solo, pero si muere, llevará mucho fruto. Hermanos, muchas veces nosotros nos sentimos vacíos por dentro, solos por dentro, porque no estamos muriendo a las cosas que Dios quiere que muramos, para poder vivir a las cosas que Dios quiere que vivamos. No podemos vivir a la vida espiritual sin morir a la vida carnal. No podemos tener las dos vidas o gozar de las dos cosas al mismo tiempo. Si el hombre dice: pues yo quiero gozar de lo carnal, entonces estarás exento, no tendrás acceso a lo eterno, a lo espiritual, porque estás queriendo vivir tu vida encontrando satisfacción en lo carnal, en lo terrenal. Te estás llenando de lo terrenal y no hay lugar en tu vida para ser lleno de lo espiritual, de lo eterno, de lo satisfactorio. Un vaso que ya está lleno ya no se puede llenar. Tiene que vaciarse primeramente para poder llenarse de algo más. Y el primer problema que tenemos, dice el Señor, es que estamos muy llenos de las cosas terrenales, y por eso no podemos ser llenos de las cosas eternas que satisfacen, que llenan, que bendicen la vida del hombre. Entonces el Señor nos invita a vaciarnos de lo terrenal, de lo del mundo, de querer encontrar satisfacción en lo terrenal, para poder encontrar la satisfacción verdadera, genuina y auténtica en las cosas de Dios, en las cosas eternas, en las cosas espirituales. Primero tenemos que vaciarnos de aquello.
¿Y cómo nos vaciamos de lo terrenal? Cuando no le damos nuestra vida, nuestro tiempo, no invertimos tanto, no trabajamos tanto por querer encontrar algo que nos satisfaga en lo terrenal. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que no trabaje, no estoy diciendo que no tenga metas terrenales. Puede tener metas terrenales, pero las metas terrenales no pueden ser mayores que sus metas espirituales. Sus metas terrenales no deben ser prioridades por encima de lo espiritual. Porque si no, estamos viviendo erradamente, equivocadamente. Nuestro objetivo, nuestro propósito no es quedarnos en esta tierra para siempre. Vamos de pasadita. Nuestro objetivo es un día muy cercano estar en la gloria de Dios, en las mansiones eternas, estar deleitándonos y disfrutando de todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Ese debe de ser nuestro objetivo. Y aún mientras estamos en esta tierra, debemos de entender que en nada de esta tierra podremos encontrar lo realmente satisfactorio, lo realmente que nos haga sentir plenos en nuestra vida. Por eso decíamos, solo en la perfecta voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, podemos encontrar eso eterno, eso valioso. Y para encontrar esa voluntad tenemos que rendirnos a ella y tenemos que negarnos a nosotros mismos, a lo que este mundo nos ofrece o a lo que este mundo nos invita a querer llenarnos de ello para poder encontrar algo real. Entonces dice el versículo 24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo, pero si muere, llevará mucho fruto. Para vivir primero hay que morir. Si no estamos dispuestos a morir, nunca viviremos verdaderamente en Dios. O sea, no estoy hablando de una muerte física, estoy hablando de una muerte a lo terrenal, a lo humano, al mundo, a todo lo que este mundo ofrece. Morir, o sea, significa ya no vivo para ello. Si trabajo para subsistir, para salir adelante, para cubrir mis necesidades, etcétera. Pero mi meta, mi objetivo, mi propósito, mi razón de vivir, mi existencia, la razón por la que estoy en este mundo es mayor que algo terrenal, es mayor que algo superficial. El propósito para el cual Dios me creó es mayor que algo terrenal. ¿Para qué nos creó Dios? ¿Para qué más que crearnos? ¿Para qué nos alcanzó y nos ha traído a su camino? ¿Para qué? ¿Cuál es su objetivo, su meta, su propósito? ¿Tener un carro del año? Hermanos, nos morimos y el carro del año se queda acá. Y no es malo tener un carro del año. Si Dios se lo da, tómelo, gócelo, disfrútelo, ¿verdad? Porque no es malo, no es pecado. Pero repito, si su objetivo es vivir para eso, eso es malo. Eso es negativo. Esa es su razón de vivir. Su razón de vivir es llegar a tener una casa, comprar una casa, tener su propia casa. Y esa es su razón por la cual Dios le puso en esta vida, en este mundo. Si esa es su razón de vivir, tiene una razón muy negativa, muy superficial, muy vana. Va a gastar su vida, va a invertir su vida, sus fuerzas, su salud, su dinero, su tiempo, todo lo que tiene en algo superficial. Cuando Dios dice: hijo, yo no te he creado para que tengas como principal razón de tu existencia una simple meta terrenal. Yo quiero que tengas metas espirituales, metas eternas, metas perdurables, metas reales. Te he puesto en esta vida con un plan, con un propósito, y es más que ocuparte en lo terrenal, es ocuparte en lo celestial. Por eso la exhortación del Señor: trabajad, pero no por la comida que perece, sino por aquella que a vida eterna permanece. Hermanos, entre más logre uno en esta vida y más tenga en esta vida, pero no tenga nada en lo eterno, en lo espiritual, el día que parte una persona así de esta tierra, se siente la más miserable, porque invirtió su vida, su tiempo, sus recursos y todo lo que era en cosas superficiales, y nunca invirtió su vida, su tiempo en algo real.
en algo genuino. Y es de lo que nos quiere despertar el Señor, es a lo que nos habla el Señor, de tener que morir a muchas cosas superficiales para poder vivir a cosas perdurables, eternas, reales. Tener que vaciarnos de las cosas superficiales para poder adueñarnos de las cosas eternas. El versículo 25 dice: el que ama su vida la perderá. ¿Cómo que el que ama su vida la perderá? O sea, la dará como una pérdida. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. O sea, el que ama su vida, el que dice: no es que mi vida, es que yo voy a vivir para mi vida terrenal, humana, dice, terminará perdiendo su vida. Terminará malgastándola, terminará desaprovechándola, porque amó su vida para sí mismo, amó su vida para vivir para las cosas de esta tierra, de este mundo, las cosas superficiales, y no para las cosas eternas. Entonces el que ama su vida, el que quiere tener una gran vida en esta tierra, el que vive solo para lo terrenal, es lo que está diciendo en otras palabras. El que ama su vida, el que vive solo pensando en esta tierra, en lo terrenal, mi vida en esta tierra, un día se va a quedar con las manos vacías. Un día se va a quedar, como se dice, en la calle, sin nada. O sea, y no estoy hablando de que se va a quedar literalmente en esta tierra así. En esta tierra puede llegar a ser un hombre grande, una mujer grande, próspera, rico, famoso, influyente, etcétera, etcétera. Pero dice, al final del camino, el que amó su vida en esta tierra, para esta tierra, el que vivió su vida solo queriendo obtener y aprovechar y satisfacer su vida con lo terrenal, va a perder al final de cuentas su vida. La va a perder. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. O sea, el que aborrece su vida para este mundo, el que no le da importancia a este mundo y dice: este mundo tiene mucho, pero no me importa. Este mundo ofrece mucho, pero nada de ello me llama la atención. Nada de ello le doy importancia. Nada de ello tiene significado para mí, porque yo tengo mis ojos puestos en el galardón, en algo superior, en algo mejor, en algo más grande, en algo más puro, en algo más real, en algo más auténtico. Este mundo es como aquello que parece oro, pero brilla como oro, pero no es oro. ¿Ha mirado ese material en los ríos que se mira como si fuera oro brilloso? No recuerdo cómo le llaman a ese material, ¿verdad? Y uno lo mira y dice: parece que acá hay oro, ¿verdad? Y puede llenar costales de esa arena pensando que es oro, y llevárselo, y llega donde lo examinan y dicen: esto no sirve para nada, no es oro, solo brilla como oro, pero no es real. Entonces así es este mundo. Nos ofrece tantas cosas diciéndonos: esto es oro, esto vale, esto tiene mucha importancia, esto tiene mucho significado, esto te va a satisfacer, esto te va a hacer feliz, esto te va a bendecir. Y al final de cuentas es mentira. Ni te bendice, ni te llena, ni te hace rico, ni te satisface. Pero Dios te dice: yo te ofrezco los verdaderos tesoros que te harán valioso, que te harán una persona que se sentirá plena, contenta, satisfecha. Yo te ofrezco los verdaderos tesoros, y no consisten en lo terrenal, en lo material, en lo superficial. Son más que todo eso. Entonces, por eso dice: el que aborrece su vida en esta tierra, en este mundo, para vida eterna la guardará. O sea, va a estar haciendo tesoros, no en esta tierra, sino en la gloria de Dios, en lo espiritual. Y ahí va a tener esos tesoros a la mano para cualquier momento que los necesite. Echa mano de la vida eterna. Se siente atribulado, echa mano de la vida eterna y tiene fortaleza. Se siente triste, echa mano de la vida eterna y hay un gozo que sobrepasa todo sufrimiento, todo dolor. Echa mano de la vida eterna y agarra la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, cuando uno en esta tierra pasa por momentos difíciles, lo humano, lo terrenal, por mucho que tenga o que sea, nunca lo podrá sostener. Pero lo hermoso es que cuando tú tienes lo eterno, no solamente que es algo real que perdurará por una eternidad,
y que gozarás y disfrutarás por una eternidad, sino que aún estando en esta tierra puedes echar mano de aquello, lo eterno, lo real, el gozo, la paz, la gracia de Dios, la fe, la misericordia, el amor, todo lo hermoso de Dios que Él te da, que Él te ofrece. Eso te sostendrá en los peores momentos, eso te mantendrá firme en las peores circunstancias. Entonces dice: y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Entonces Dios nos invita a acercarnos a Él, a seguirlo a Él, a llenarnos de lo de Él, a vaciarnos de lo terrenal para llenarnos de lo espiritual. Así Dios hará una obra maravillosa en nuestras vidas que solo Él puede hacer. Avancemos en nuestro tema y veamos algún pasaje más antes de que el tiempo nos alcance. Mateo capítulo 16. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Una pregunta súper interesante. El Señor dice que les hablaba a sus discípulos de ir a la cruz del Calvario. Le era necesario padecer y sufrir mucho y morir. Pero Pedro, mirándolo, dice que lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. O sea, mira tu vida en esta tierra, cómo vas a terminar de esa manera, cómo vas a morir. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y vuelve a reafirmar en el versículo 25 lo que venimos diciendo: Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo?, dice el Señor. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué le aprovecha al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Y específicamente dice que todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, la hallará. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar? En este caso nos dice el Señor Jesús a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Estas son las mismas, el mismo significado de lo que el Señor dijo allá a través de Pablo en Romanos: que nos ofrezcamos como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Que busquemos la perfecta voluntad de Dios para que de esa manera podamos ser bendecidos con las cosas eternas y reales de Dios. Es decir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarnos a nosotros mismos significa que cuando nuestra carne nos quiere jalar en busca de cosas superficiales, nuestro espíritu nos quiere llevar a cosas reales y eternas de parte de Dios. Que no, en vez de ceder a nuestra carne, le digamos a nuestra carne: no voy a ceder a ti, yo voy a buscar lo que el Espíritu de Dios me invita, lo que el Espíritu de Dios me enseña, lo que el Espíritu de Dios me ofrece. Eso es lo que yo voy a buscar. No voy a perder mi tiempo en cosas superficiales.
Podemos perder nuestro tiempo, podemos simplemente entretenernos en cosas superficiales y nunca adueñarnos de lo real, de lo eterno. Lucas 9:57. Vea lo que dice la palabra y avanzamos. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí miramos las diferentes excusas, las diferentes cuestiones que el hombre pone. Es decir, cómo muchas veces el hombre se detiene de lo que Dios quiere darle, de lo que Dios realmente quiere que busque. Dice que yendo el Señor con sus discípulos, ¿verdad? De repente uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. O sea, yo quiero lo que tú ofreces, yo quiero lo eterno, yo quiero lo real, yo quiero lo genuino, yo quiero lo auténtico. Es lo que está diciendo este hombre: te seguiré a donde tú vayas, yo quiero tener de lo que tú ofreces. Qué bien, dice el Señor. Pero le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué significa esto? O sea, le está diciendo el Señor: ¿cuál es la razón por la que me quieres seguir? ¿Qué buscas al seguirme genuinamente? ¿Qué estás queriendo obtener de mí cuando dices: te seguiré a donde quiera que tú vayas? Hay muchas personas que se entregan a Cristo, pero muchas veces se entregan a Cristo por la razón equivocada. Se entregan a Cristo con el pensamiento equivocado, con la mentalidad equivocada, y terminan decepcionados aún del mismo Cristo. Y muchas veces terminan alejándose más pronto de lo que entraron al camino del Señor. ¿Por qué razón? Porque aquí miramos que le dice uno: te seguiré, Señor. Sí, yo quiero a Cristo. Pero si solamente pensamos en Cristo, en la multiplicación de los panes: yo te seguiré porque tú vas a multiplicar panes y peces, y así, ¿verdad? Cualquier cosa, pues ahí tú vas a de comer. Señor, tú levantas a los muertos, y me muero, me resucitas. Señor, tú haces milagros de todo tipo, a los enfermos los sanas. Tú haces milagros y maravillas de uno y de otro. Así que, Señor, pues yo te seguiré porque yo quiero tus beneficios. Hay mucha gente que quiere seguir al Señor porque mira sus beneficios. Quiero el milagro, quiero la sanidad, quiero la provisión, quiero la bendición, quiero la multiplicación, quiero esto, quiero la abundancia, quiero tantas cosas. Pero ¿estás pidiéndome lo terrenal o estás pidiéndome lo eterno? Lo que yo te ofrezco sobre todo es lo eterno. Lo terrenal es una añadidura. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá como una añadidura. Yo te daré la añadidura, pero no debes de buscar la añadidura como tu objetivo, como el propósito de tu existencia. Tienes que buscar lo espiritual, lo eterno, lo de Dios, el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que dice Dios, debes de buscar. Pero te seguiré, Señor. ¿Y por qué me sigues? ¿Quieres los panes? ¿Quieres los peces? ¿Quieres la provisión? ¿Quieres el milagro? ¿Quieres que sane tu enfermedad? ¿Quieres que haga esto y que haga lo otro? Todo eso está bien. Pero aunque sane tu enfermedad, aunque te resucite de los muertos como a Lázaro, te vas a volver a morir. Aunque te sane de la enfermedad más grave, te vas a volver a morir de una o de otra manera más pronto de lo que te imaginas. ¿Y qué será de tu vida?
¿qué será de tu alma? Entonces quiero que entiendas que las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. En otras palabras, ¿quieres seguirme? Esto es lo que te ofrezco. ¿Te ofrezco una mansión? No, aún te ofrezco menos que lo que las zorras tienen. Las zorras por lo menos tienen ahí una cueva, y las aves tienen por allá un nido, pero el Hijo del Hombre no tiene, dice, ni una cueva ni un nido. No tiene nada seguro en esta tierra, porque todo lo que tiene, lo tiene en el reino de los cielos. Lo de él es lo eterno. Lo terrenal no es su fundamento, lo terrenal no es su base, lo terrenal no es lo que ofrece como principal objetivo. De nada sirve ofrecer lo terrenal si nos llenamos de lo terrenal y ya no buscamos lo eterno. ¿Sabe usted cuál es una de las razones por las que Dios muchas veces al hombre lo limita y lo restringe de lo terrenal? La Biblia lo dice allá en Deuteronomio 8. Dice: yo te saqué de Israel, te llevé por el desierto, te afligí y te hice tener hambre, para que aprendieras y conocieras y supieras que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Tus vestidos no se envejecieron en 40 años, tu calzado no se desgastó. Yo te sostuve para que entiendas quién soy yo. Pero dice que lo hizo tener hambre. Hermanos, muchas veces Dios nos hace pasar o permite que pasemos necesidades, calamidades, hambre de diferente tipo. No solamente hambre de comida, sino hambre de una sanidad, hambre de un milagro, hambre de una conversión de un hijo, de un esposo. Y es muchas veces con el fin de que busquemos a Dios y entendamos que solamente en Dios podemos encontrar algo real, algo verdadero, algo legítimo. Que busquemos a Dios verdaderamente por lo eterno, por lo perdurable. ¿Usted recuerda lo que pasó con los 10 leprosos? Los 10 leprosos fueron sanados, y los 10 leprosos, solo uno de ellos regresó agradecido a los pies del Señor. Solo uno valoró lo eterno, solo uno valoró lo espiritual, solo uno correspondió. Los otros querían el beneficio, pero no querían ningún compromiso. Se fueron a vivir su vida a su manera. Dios dice: hijo, lo que yo quiero para ti es mayor que lo que este mundo te ofrece. Por eso te digo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Así de miserable, así de pobre, así como un mendigo es el Hijo del Hombre. ¿Es el dueño del universo? No es que sea simplemente como un mendigo. Él es el dueño del universo. Pero Él dice: yo no quiero que dependas de nada de lo terrenal, quiero que dependas de lo eterno, de lo espiritual, de lo real, de lo satisfactorio. De esa manera, si tienes una mansión, vivirás como si no la tuvieras. Y si vives en la calle, debajo de un puente, vivirás como si estuvieras en una mansión. O sea, de cualquier manera te sentirás seguro en Dios, porque posees lo real, lo que no te puede arrancar el problema, la necesidad, la falta de trabajo o cualquier otra cosa. No quiere que dependamos de una gran casa, de una mansión. No, si la tienes, gózala y vive como si no la tuvieses. Eso dice el apóstol Pablo: los que están casados como si no lo estuviesen, los que poseen cosas materiales como si no poseyesen, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, los que sufren como si no sufriesen, sabiendo que tenemos lo eterno, que tenemos lo real, que en este mundo vamos de pasadita. Si tienes una mansión, es como si no la tuvieses, porque eso se va a quedar atrás. Si vives en una chocita pequeñita, es como si no vivieras ahí, porque ese no es tu hogar real. Ahí vas de pasadita, ahí no es tu eterna morada. Vas a las mansiones eternas, vas al lugar que Dios ha preparado para ti, vas a la gloria de tu Padre, vas a un lugar maravilloso y glorioso de parte de Dios. Entonces el Señor lo que no quiere es que nuestro corazón se incline a buscar lo que realmente no es real.
sino que busquemos lo verdadero, lo auténtico, lo genuino, lo eterno, lo espiritual. Aquí me detengo en esta mañana porque el tiempo se nos ha ido. Póngase de pie y vamos a hablar con el Señor en esta linda y hermosa mañana.